Un día de enero de 2002, en Estados Unidos, el número de emergencias recibió una llamada inusual. El hombre al otro lado de la línea hablaba con dificultad. Acababa de presenciar algo perturbador en Internet. Explicó que, mientras navegaba en una sala de chat, accedió a un video transmitido en tiempo real. En la pantalla apareció una adolescente encerrada en un espacio reducido, similar a una caja. La joven lloraba, parecía desorientada y mostraba signos evidentes de miedo. No estaba actuando, no era una grabación preparada. El remitente no conocía a la chica ni sabía cómo había llegado hasta allí. Tampoco podía precisar el lugar desde donde se transmitía el video. Lo único que tenía claro era que alguien la mantenía retenida contra su voluntad. Esa llamada encendió las alarmas de las autoridades. Tenían que identificar a la joven. Y de esa manera empezó uno de los casos más perturbadores de los últimos tiempos. El caso de Alicia Kosakiewicz. Alicia Kosakiewicz nació en Estados Unidos alrededor de 1988. Vivía con su familia en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Quienes la conocían la describían como una adolescente tranquila y reservada. No era conflictiva ni mostraba conductas que hicieran pensar en una huida voluntaria. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en casa, entre la escuela, las tareas y actividades propias de su edad. Alicia tenía una rutina estable. Después de clases, solía permanecer en su habitación o utilizar la computadora familiar, instalada originalmente para apoyar el rendimiento académico de los chicos. Para sus padres, el uso de Internet no representaba un riesgo inmediato, sino una herramienta más de estudio y entretenimiento. No existían problemas familiares conocidos ni señales de tensión recientes. Tampoco había indicios que estuviera planeando irse. No dejó notas, no llevó dinero ni ropa y sus pertenencias personales permanecieron intactas en la casa. Lo que su familia ignoraba era que a través de Internet, Alicia había comenzado a entablar conversaciones con desconocidos en salas de chat y servicios de mensajería. Interacciones que, en apariencia inocentes, más tarde se revelarían como un elemento central en su desaparición. Así las cosas, la noche del 1 de enero de 2002, la rutina en la casa de Alicia transcurrió sin nada fuera de lo común. La familia había cenado y cada uno se retiró a sus actividades habituales. Alicia se quedó en su habitación, como hacía casi todas las noches. Horas después, su madre le pidió a uno de sus hijos que fuera a llamarla. Cuando entró al cuarto, Alicia no estaba. Al principio, nadie se alarmó. Pensaron que podría estar en otra habitación de la casa. Pero a medida que pasaron los minutos, la inquietud creció. Revisaron cada espacio, el baño, los armarios, el sótano. No había rastro de ella. Su ropa seguía en el lugar. Sus botas estaban junto a la puerta. Su bolso permanecía sobre la mesa. Afuera hacía frío, y la idea de que hubiera salido sin abrigo ni calzado parecía poco creíble. Alicia tenía miedo a la oscuridad y nunca salía sin avisar. Ese comportamiento no encajaba con nada que su familia conociera de ella. Fue entonces cuando notaron un detalle inquietante. La puerta principal no estaba completamente cerrada. No había signos de forcejeo ni desorden,
pero algo no estaba bien. El miedo entonces se instaló de inmediato. Ante la posibilidad de que Alicia no hubiera salido por voluntad propia, su madre tomó el teléfono y llamó al número de emergencias. La noche, desde ese momento, dejó de ser una noche normal. Tras la llamada al 911, la policía llegó al domicilio de la familia en cuestión de minutos. Las primeras preguntas fueron las habituales: si había discusiones familiares, si Alicia había amenazado con irse, si existía algún motivo para pensar que se había escapado voluntariamente. Sus padres respondieron con seguridad que no. Aún así, durante esas primeras horas, la posibilidad de una fuga voluntaria no fue descartada por completo. A la familia se le pidió esperar. Les dijeron que en muchos casos los adolescentes regresaban por su cuenta, que probablemente aparecería en casa pronto. Para sus padres, esa explicación resultaba inaceptable. Alicia tenía solo 13 años, nunca se había ido sin avisar. Además, había dejado atrás objetos esenciales. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que algo grave había ocurrido. La espera se volvió insoportable. La casa permanecía iluminada, las puertas abiertas, como si Alicia pudiera volver en cualquier momento, pero el silencio se prolongaba. No había llamadas, no había noticias. Horas después, ante la insistencia de la familia, el caso comenzó a escalar. La desaparición dejó de ser tratada como una simple ausencia y pasó a considerarse una situación de alto riesgo. La posibilidad de un delito empezó a tomar forma. El tiempo ya entonces era un factor crítico y se estaba perdiendo. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Con el paso de las horas y sin noticias de Alicia, los investigadores comenzaron a descartar seriamente la hipótesis de una huida voluntaria. No encajaba con su edad, su personalidad, ni con las circunstancias en las que había desaparecido. Algo más estaba ocurriendo. Durante las entrevistas con la familia, surgió un elemento que llamó la atención de los agentes. Alicia pasaba mucho tiempo frente a la computadora. Para sus padres, ese detalle no había sido motivo de alarma. Internet era visto como una herramienta escolar y una forma de entretenimiento común para una adolescente de su edad. Para los investigadores, sin embargo, la computadora podía ser algo más: una posible escena del crimen. El equipo especializado decidió incautar el ordenador familiar para analizar su contenido. El historial de uso reveló múltiples conversaciones en salas de chat y servicios de mensajería instantánea. En apariencia, muchas eran charlas normales entre adolescentes, comentarios sobre la escuela, amigos y temas cotidianos. Pero al revisar con mayor profundidad, los agentes detectaron patrones preocupantes. Alicia había estado interactuando con adultos que no conocía en persona. Algunas conversaciones se extendían durante horas, especialmente en la noche. En varios casos, las identidades de los interlocutores no estaban claras. Los investigadores reconocieron de inmediato un proceso conocido:
Un adulto que se presenta como alguien cercano, gana la confianza de un menor, se convierte en su confidente y poco a poco comienza a aislarlo emocionalmente de su entorno. Es una forma de manipulación diseñada para preparar un encuentro fuera de la pantalla. A medida que el análisis avanzaba, una conclusión se volvía cada vez más clara. Alicia no había desaparecido al azar. Alguien había tenido acceso directo a ella, a sus horarios y a su confianza. Internet no solo había sido el medio de contacto, podría haber sido el punto de partida del rapto. Y mientras los investigadores analizaban las conversaciones en la computadora de Alicia, una llamada inesperada llegó a las autoridades federales. Provenía del estado de Florida. El hombre que llamó explicó que había estado participando en una sala de chat cuando otro usuario compartió un enlace a una transmisión privada. Al abrirlo, se encontró con una escena perturbadora. Una joven encerrada en un espacio reducido, llorando, visiblemente aterrorizada. Cabe señalar que la transmisión era en tiempo real. Quien llamaba no estaba seguro de quién era la chica, pero al ver las noticias sobre la desaparición de Alicia, notó un parecido inquietante. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Aún así, dudó antes de llamar. Tenía miedo de exponerse y de las implicaciones legales de admitir su presencia en ese tipo de salas. Durante la comunicación con las autoridades, el hombre proporcionó detalles clave sobre lo que había visto. Describió el entorno, el estado emocional de la joven y el comportamiento del usuario que transmitía el video. Según su testimonio, el individuo parecía jactarse de tener a la chica cautiva. Para los investigadores, la llamada confirmó el peor escenario posible. Alicia no solo había sido secuestrada, sino que seguía con vida y estaba siendo retenida por alguien que se sentía lo suficientemente seguro como para mostrarlo en Internet. La información era limitada, pero el tiempo se agotaba. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo. La prioridad ahora era identificar al hombre detrás de la transmisión antes de que fuera demasiado tarde. Con la información aportada por el testigo en Florida, los investigadores tenían por primera vez un hilo concreto del que tirar. El hombre explicó que el usuario que transmitía el video utilizaba un nombre en línea específico dentro de la sala de chat. No era un nombre real, pero era un punto de partida. El alias era explícito y perturbador. Para los agentes, no dejaba dudas sobre las intenciones de quién estaba detrás de la pantalla. A partir de ese momento, la prioridad fue rastrear la identidad real del usuario lo más rápido posible. Las autoridades solicitaron de manera urgente la colaboración de la plataforma donde se había realizado la transmisión. El objetivo era obtener la dirección IP asociada a esa cuenta y con ella localizar al suscriptor. El problema era el tiempo. Muchas de estas empresas protegían estrictamente los datos de sus usuarios y los trámites legales solían ser muy lentos. Pero el caso no podía esperar. Dado el riesgo inmediato para la vida de Alicia, se activaron protocolos de emergencia. Agentes federales contactaron directamente con responsables de la empresa tecnológica, incluso fuera del horario laboral, para exigir el acceso a la información. Finalmente, la dirección IP fue obtenida y rastreada hasta un proveedor de servicios de Internet. Ese proveedor, presionado por la urgencia del caso, entregó los datos del titular de la conexión, Scott Tyree,
Según los registros, el hombre no tenía antecedentes criminales y llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, la coincidencia era muy clara. Todas las pistas conducían al mismo punto. Con una posible identidad y una ubicación aproximada, los investigadores comprendieron que estaban ante la fase más crítica de la operación. Si se equivocaban, podrían perderlo todo. Si actuaban demasiado tarde, las consecuencias serían irreversibles. La carrera para llegar hasta la joven había entrado en su tramo final. Con la identidad y la ubicación del sospechoso finalmente establecidas, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento. Al mismo tiempo, otro equipo se desplazó para detener al hombre en su lugar de trabajo. Nadie sabía con certeza si Alicia seguía con vida. Mientras un grupo de agentes aseguraba al sospechoso, otro se dirigió a su residencia. Al entrar en la vivienda, el lugar parecía normal a simple vista. No había señales evidentes de violencia ni indicios inmediatos de que alguien estuviera retenido allí. Sin embargo, una puerta llamó la atención del equipo. Estaba cerrada con seguro. Al forzarla, los agentes hallaron una habitación preparada para el cautiverio. El espacio contenía objetos que confirmaban lo que el testigo había descrito. No se trataba de una improvisación, sino de un lugar diseñado para retener y controlar a otra persona. Aún así, Alicia no estaba a la vista. Durante unos segundos críticos, los agentes temieron haber llegado demasiado tarde. Continuaron revisando la casa hasta que en el piso superior detectaron algo inusual: una cadena metálica que salía del suelo. Al seguirla, encontraron a Alicia oculta bajo una trampilla. Estaba viva, vestía solo una prenda ligera y llevaba un collar ajustado alrededor del cuello, sujeto a la cadena. Había pasado más de 2 días en cautiverio. Los agentes la liberaron de inmediato y la sacaron del lugar. Contra todas las probabilidades, había sobrevivido. El rescate puso fin a una carrera contrarreloj que había comenzado como una llamada anónima y había atravesado las zonas más oscuras de Internet. Alicia fue trasladada para recibir atención médica, mientras el responsable quedaba bajo custodia. El caso, sin embargo, aún no había terminado. Tras el rescate de Alicia, Scott fue formalmente arrestado y puesto a disposición de la justicia. Las pruebas reunidas durante la investigación, el material informático, la transmisión en vivo y el lugar de cautiverio resultaron determinantes para el proceso judicial. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó un caso sólido basado en evidencia digital, registros de chat, la transmisión en vivo y las condiciones en las que Alicia fue mantenida cautiva. El propio entorno de la vivienda, especialmente el espacio preparado para el confinamiento, fue determinante para demostrar la premeditación del secuestro. Scott se declaró culpable de múltiples cargos federales relacionados con secuestro, abuso sexual y explotación de menores. En 2003, fue condenado a 30 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La sentencia reflejó no solo la gravedad de los delitos, sino también el riesgo extremo al que había sido sometida la víctima. Para Alicia, el rescate marcó el inicio de una etapa compleja, tras un largo proceso de recuperación física y psicológica. Decidió entonces transformar su experiencia en una herramienta de prevención. Ya en la adultez, se involucró activamente en programas de concientización sobre seguridad infantil
y riesgos en línea. Años más tarde, Alicia trabajó como defensora de víctimas y oradora pública, colaborando con organizaciones dedicadas a la protección de menores y asesorando en políticas de seguridad digital. Su testimonio fue utilizado en entrenamientos policiales y campañas educativas en todo Estados Unidos. El caso de Alicia quedó registrado como uno de los primeros secuestros vinculados directamente al uso de transmisiones en vivo por Internet. Un precedente que obligó a replantear protocolos de investigación y evidenció una amenaza que, en ese momento, apenas comenzaba a comprenderse. Contra todo pronóstico, Alicia sobrevivió y con el tiempo decidió que su historia no sería solo la de una víctima, sino también la de alguien que logró recuperar el control de su vida. A finales de 2017, en el estado de Colorado, una joven de 19 años salió de su casa al mediodía y no regresó. En las horas siguientes, su familia intentó comunicarse con ella sin éxito y, ante la falta de respuesta, denunció su desaparición. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en una zona apartada de la ciudad con una herida de bala en la cabeza. En el transcurso de la investigación, las autoridades descubrieron que, semanas antes de su muerte, la joven había entablado contacto a través de Internet con una persona que no pertenecía a su entorno cercano. Ese vínculo, iniciado en un espacio digital y sostenido mediante mensajes y llamadas, terminaría convirtiéndose en el eje central del caso. Lo que comenzó como una interacción en línea acabaría derivando en un encuentro real y en un desenlace irreversible. El caso de Natalie Bollinger. Natalie Bollinger nació el 24 de febrero de 1998 en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Era la hija mayor de su familia y tenía una hermana gemela, con quien creció de manera muy cercana desde la infancia. Durante sus primeros años, fue criada por su madre como madre soltera, hasta que tiempo después ella contrajo matrimonio, y la familia se amplió con 4 hijos más. Con el paso del tiempo, el hogar se consolidó como una familia numerosa y estable. Quienes la conocieron la describían como una joven reservada, pero cercana en los vínculos que consideraba importantes. Desde temprana edad mostró interés por las ciencias de la salud, inclinación que más adelante se transformaría en un proyecto concreto. Al terminar el colegio, decidió inscribirse en la universidad para estudiar enfermería. En el plano cotidiano, Natalie alternaba su tiempo entre los estudios, la vida familiar y su entorno social. Utilizaba con frecuencia las redes sociales, un espacio que formaba parte habitual de su rutina y de su forma de relacionarse con otros, tanto conocidos como personas con intereses similares. Pero no todo era color de rosa, ya que la joven desde su adolescencia había atravesado momentos complejos relacionados con el consumo de sustancias, una situación que había logrado controlar durante un tiempo, especialmente al iniciar sus estudios universitarios. Ese periodo de estabilidad fue visto por su familia como una etapa de avance y esfuerzo personal. No obstante, con el paso de los meses, comenzaron a percibirse ciertas recaídas que volvieron a generar preocupación en su entorno más próximo. Adicional a esto, la chica no solía exteriorizar con facilidad lo que le ocurría, y en muchos casos canalizaba sus pensamientos a través de conversaciones privadas y del uso constante de Internet. Las redes sociales y los espacios digitales se convirtieron en una vía habitual para relacionarse, compartir intereses y, en algunos casos, desahogarse. Con este contexto, Natalie llegó a finales de 2017 manteniendo una vida que, si bien no estaba libre de conflictos personales, continuaba desarrollándose dentro de parámetros normales. Pero fue en ese escenario donde comenzaría a gestarse una serie de hechos que poco a poco modificarían por completo el rumbo de su historia. Y fue precisamente en el entorno digital donde comenzó a comunicarse con un hombre considerablemente mayor que ella, llamado Sean Schwartz, de 42 años, a quien conoció a través de un grupo. En un inicio, el intercambio no parecía diferenciarse demasiado de otras conversaciones habituales en Internet,
Hablaban de temas comunes, comentaban publicaciones y mantenían un contacto que, al menos desde la perspectiva de Natalie, se limitaba a una relación cordial y sin mayores implicaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica comenzó a cambiar. Natalie percibió que Sean interpretaba la interacción como algo distinto. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más insistentes y con un tono que ella no compartía. Ante esta situación, decidió marcar un límite claro y expresó que no tenía ningún interés en establecer una relación de carácter personal o romántico, dejando en claro que no deseaba continuar el contacto bajo esos términos. Lejos de disminuir, la comunicación comenzó a tornarse más invasiva, y Natalie optó entonces por bloquearlo en redes sociales, una decisión que, en lugar de cerrar el vínculo, daría inicio a una etapa mucho más compleja. El hombre comenzó a crear perfiles falsos con el objetivo de volver a comunicarse con Natalie, una dinámica que se repetía cada vez que ella identificaba la cuenta y procedía a bloquearla nuevamente. Este patrón se sostuvo durante varios días y fue aumentando en frecuencia. El hostigamiento no se limitó a las redes sociales. Natalie empezó a recibir una cantidad desmedida de llamadas telefónicas, muchas de ellas concentradas en lapsos muy cortos. En una sola semana, llegó a registrar cientos de intentos de contacto que no eran respondidos. A esto se sumaron mensajes con un tono cada vez más perturbador, en los que el hombre insistía en que ella debía comunicarse con él. Con el paso del tiempo, la situación adquirió un matiz aún más preocupante. La chica manifestó que había recibido amenazas dirigidas no solo hacia ella, sino también hacia personas de su entorno. Sean aseguraba conocer datos personales, lugares de trabajo y movimientos de algunos de sus amigos, lo que incrementó de forma notable su sensación de inseguridad. Este hostigamiento constante comenzó a afectar su tranquilidad y su vida cotidiana. La insistencia, la imposibilidad de cortar definitivamente el contacto y el tono cada vez más agresivo de los mensajes llevaron a Natalie a considerar que la situación había superado cualquier límite aceptable. Fue entonces cuando decidió recurrir a las autoridades, dando lugar a una intervención formal que marcaría un nuevo punto en la historia. La chica relató de forma detallada el comportamiento del hombre con el que había interactuado en Internet. La insistencia constante, la creación de perfiles falsos, las llamadas reiteradas y los mensajes que, con el tiempo, habían pasado de ser incómodos a directamente intimidantes. Como resultado de esta denuncia, se inició un proceso formal en el que Natalie solicitó una orden de alejamiento. Las autoridades evaluaron la situación y consideraron que existían elementos suficientes para concederla. La medida prohibía a esta persona acercarse a ella o intentar cualquier tipo de contacto, tanto de manera presencial como a través de medios digitales. Durante los días posteriores, la orden de alejamiento estableció, al menos en el plano legal, una barrera clara entre Natalie y Sean. Sin embargo, según se sabría después, el contacto no se interrumpió de forma inmediata. A pesar de la restricción, el hombre habría intentado comunicarse nuevamente, aunque estas acciones ya quedaban fuera del marco permitido y reforzaban la gravedad del caso. Con la denuncia presentada y la orden de alejamiento en vigor, Natalie parecía haber dado un paso decisivo para recuperar el control de la situación. Desde el exterior, podía interpretarse como un punto de cierre. Sin embargo, en la práctica, este momento marcaría el inicio de una etapa crítica, justo en los días previos a los hechos que desencadenarían la investigación. Así llegamos al 28 de diciembre de 2017. Natalie se encontraba en su domicilio. Cerca del mediodía, comentó a su familia que saldría por un momento y que regresaría más tarde. No dio mayores detalles sobre a dónde se dirigía ni con quién se encontraría. Salió sola de la casa y no volvió. Con el paso de las horas, su familia intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones. Las llamadas y los mensajes no obtuvieron respuesta. A medida que avanzaba la tarde, la ausencia de contacto comenzó a generar preocupación, ya que este comportamiento no era habitual en ella. Alrededor de las 3 de la tarde, ante la imposibilidad de localizarla, sus familiares se dirigieron a la comisaría para presentar un reporte por persona desaparecida. La denuncia activó de inmediato un protocolo de búsqueda. El caso fue considerado de especial atención debido a la orden de alejamiento vigente.
Este dato condicionó desde el inicio la forma en que las autoridades abordaron la investigación y determinó hacia dónde se dirigirían las primeras miradas. Mientras se iniciaban las gestiones policiales, familiares y personas cercanas comenzaron a movilizarse por su cuenta. Recorrieron lugares habituales, intentaron contactar a amigos y revisaron posibles puntos donde Natalie pudiera haber estado. Sin embargo, con el paso de las horas, no surgió ninguna pista concreta que permitiera establecer qué había ocurrido después de que saliera de su casa ese mediodía. Desde el momento en que se activó la búsqueda, la investigación tomó una dirección casi inmediata. Los antecedentes recientes de hostigamiento colocaron en primer plano a Shawn. Para la policía, se trataba de una línea lógica. Existía una orden de alejamiento vigente y un historial documentado de comportamientos insistentes y amenazantes. Inmediatamente las autoridades procedieron a localizarlo y a interrogarlo para conocer su paradero y su versión de los hechos. Shawn negó desde el primer momento cualquier implicación en la desaparición. Afirmó no haber tenido contacto reciente con Natalie y aseguró no saber dónde se encontraba. La policía revisó su domicilio y analizó sus movimientos durante las horas clave del día 28 de diciembre. En ese proceso surgió un dato relevante. Durante la mañana y parte del mediodía de ese día, Shawn no se encontraba en la ciudad. La información sobre su ubicación complicó la hipótesis inicial. No se hallaron pruebas que permitieran situarlo junto a Natalie, ni en el lugar ni en el momento de la desaparición. Ante la falta de elementos materiales que lo vincularan directamente con los hechos, la investigación comenzó a reorientarse, aunque su nombre no desapareció por completo del radar público. La policía decidió ampliar el foco y explorar otras líneas posibles. Mientras tanto, el caso empezaba a generar atención mediática. La figura de Shawn permanecía en la mente colectiva como una explicación plausible, aun cuando las pruebas no lograban sostener esa narrativa dentro de la investigación oficial. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí continuemos con la historia. Al día siguiente de la desaparición, la búsqueda llegó a su punto más crítico. El cuerpo de Natalie fue encontrado en una zona apartada de la ciudad, un área poco transitada y alejada de los lugares que ella solía frecuentar. El hallazgo puso fin a las tareas de localización y dio inicio formal a una investigación por homicidio. Natalie presentaba una herida de bala en la cabeza. Desde los primeros informes forenses, los especialistas descartaron que ella se quitara la vida. La trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y la distancia desde la que se había efectuado el tiro no coincidían con ese escenario. La muerte fue tipificada como un homicidio. Los exámenes toxicológicos revelaron la presencia de sustancias en su organismo. Se determinó que Natalie tenía un nivel elevado de heroína en sangre y que, en los días previos, también había consumido metanfetaminas. Esta información se hizo pública y comenzó a influir tanto en la percepción mediática del caso como en las hipótesis que circulaban en torno a lo ocurrido. Con el hallazgo del cuerpo, la atención volvió a centrarse brevemente en Shawn. Sin embargo, la falta de pruebas directas y la imposibilidad de ubicarlo en la escena mantuvieron a la investigación en un punto muerto. La policía se vio obligada a profundizar en otros aspectos de la vida de Natalie para intentar reconstruir sus últimos movimientos y contactos. Con la hipótesis inicial debilitada y sin avances concluyentes, los investigadores comenzaron a revisar en profundidad los registros digitales de Natalie. El foco se desplazó hacia sus comunicaciones telefónicas y la actividad previa a su desaparición, en un intento por reconstruir con mayor precisión sus últimos contactos. Fue a partir del análisis de los registros telefónicos cuando surgió un dato inesperado. Los investigadores detectaron una intensa actividad entre Natalie y un número que no pertenecía a nadie de su entorno cercano. En el transcurso de un solo mes, se habían intercambiado cientos de mensajes de texto, además de múltiples llamadas entrantes y salientes. La frecuencia y continuidad de ese contacto contrastaban con el desconocimiento total que su familia y amigos tenían sobre esa persona. El nombre asociado a ese número no aparecía vinculado previamente al caso, no figuraba en su círculo social,
No era compañero de estudios y no existía constancia de una relación visible entre ambos. Sin embargo, el volumen de comunicación indicaba un vínculo sostenido y reciente, lo que llevó a los investigadores a considerarlo una pieza clave. A comienzos de 2018, la policía anunció públicamente que tenía un nuevo sospechoso. Se trataba de un hombre de 25 años, identificado como Joseph Michael López, quien fue localizado y detenido para ser interrogado. La noticia sorprendió tanto a la opinión pública como a la familia de Natalie, que hasta ese momento no había oído hablar de él. Con su detención, el caso tomó una dirección completamente distinta. La figura que durante semanas había concentrado la atención quedó desplazada, y la investigación se adentró en un terreno que nadie había anticipado al inicio de la búsqueda. Tras su detención, Joseph reconoció desde el primer interrogatorio que conocía a Natalie. Según su declaración, el contacto entre ambos se había iniciado semanas antes de su muerte a través de Internet, en una plataforma de anuncios clasificados. De acuerdo con su versión, Natalie habría publicado un anuncio en el que manifestaba su intención de quitarse la vida y solicitaba a alguien que lo hiciera por ella. Joseph afirmó que respondió a ese anuncio y que, a partir de ese momento, comenzaron a intercambiar mensajes de forma constante. Sostuvo que aunque inicialmente dijo ser un sicario, con el paso del tiempo las conversaciones se volvieron más extensas y personales. Según él, intentó disuadirla de llevar a cabo su plan, y aseguró que entre ambos se había establecido una relación de confianza. El anuncio, sin embargo, nunca pudo ser recuperado por los investigadores. En su primera versión de los hechos, Joseph negó haber sido quien le quitó la vida a Natalie. Declaró que el día acordado se encontraron, que condujeron durante un tiempo por distintas zonas apartadas y que, al ver que él no estaba dispuesto a cumplir con lo pactado, Natalie se habría bajado del vehículo y se habría quitado la vida por su cuenta. Esta versión no coincidía con las pruebas recogidas en la escena del crimen ni con los informes forenses. Ante las inconsistencias y la falta de elementos que respaldaran su relato inicial, Joseph modificó su declaración. En una versión posterior, admitió haber sido él quien disparó. Relató que, tras conducir hasta una zona aislada, ambos descendieron del vehículo y permanecieron un tiempo hablando. Según su confesión, Natalie insistió en que cumpliera con lo acordado y le pidió que el disparo fuera efectuado a modo de ejecución. Esta descripción coincidía con la trayectoria del proyectil determinada por los forenses. Joseph explicó que, tras disparar, huyó del lugar y se deshizo del arma, la cual afirmó haber adquirido en el mercado negro. El arma homicida nunca fue recuperada. Después de los hechos, regresó a su vida cotidiana sin alertar a las autoridades ni a nadie de su entorno, un comportamiento que reforzó la percepción de frialdad y ausencia de remordimiento por parte de los investigadores. Con la confesión de Joseph y las pruebas reunidas durante la investigación, el caso avanzó hacia el ámbito judicial. Meses después del homicidio, a finales de 2018, se llevó a cabo su primera comparecencia ante el tribunal. En esta audiencia inicial se definirían aspectos clave del proceso como el tipo de juicio y la imputación formal. Durante los meses siguientes, la Fiscalía trabajó en la consolidación del caso, apoyándose tanto en la declaración del acusado como en los informes forenses, los registros telefónicos y el análisis psicológico realizado durante la investigación. En diciembre de 2018 se celebró la primera audiencia ante el tribunal. Esta instancia tenía como objetivo establecer cómo se desarrollaría el proceso judicial y definir los cargos definitivos. Durante esa comparecencia, Joseph se declaró culpable, una decisión que evitó la realización de un juicio conjurado y cerró la posibilidad de un debate público extenso sobre los hechos. La declaración de culpabilidad fue presentada bajo el cargo de homicidio en segundo grado. La Fiscalía aceptó esta calificación y el tribunal la ratificó. Esta figura legal implicaba que el acusado reconocía haber causado la muerte de Natalie, pero sin que se probara de manera formal la premeditación necesaria para un cargo de asesinato en primer grado. Esta distinción fue determinante en la pena impuesta. Finalmente, el juez dictó una condena de 48 años de prisión.
a los que se sumaron 6 años de libertad condicional posteriores al cumplimiento de la pena principal. Durante la audiencia de sentencia, se dejó constancia de la gravedad del delito y del impacto causado, aunque el marco legal limitó la pena máxima aplicable. Con esta resolución, el proceso judicial quedó cerrado desde el punto de vista legal, aun cuando las dudas y el desacuerdo persistieron fuera de los tribunales. De haber sido hallado culpable de asesinato en primer grado, la pena habría podido extenderse a cadena perpetua. La sentencia generó una fuerte reacción en el entorno de Natalie. Para su familia y amigos, la condena resultó insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Además, muchos de ellos manifestaron públicamente sus dudas respecto a la versión presentada por Joseph. Con la condena dictada, el caso de Natalie Bollinger quedó oficialmente cerrado en los registros judiciales. Sin embargo, para su familia y para quienes la conocieron, muchas preguntas permanecieron abiertas. Nunca aceptaron por completo la versión según la cual Natalie habría buscado activamente a alguien para que le quitara la vida, y sostuvieron que, si bien atravesaba dificultades personales, también estaba recibiendo apoyo y mostraba intención de seguir adelante con sus proyectos. El hecho de que no se haya podido recuperar el supuesto anuncio en Internet, ni el contenido exacto de los mensajes intercambiados entre Natalie y Joseph, alimentó aún más las dudas. Para sus allegados existía la sensación de que ciertos aspectos de la historia quedaron sin una verificación definitiva, lo que impidió un cierre emocional pleno. Más allá de las hipótesis y de la versión oficial, el caso dejó al descubierto los riesgos asociados a las relaciones que se establecen en entornos digitales y la vulnerabilidad de determinadas personas frente a individuos con intenciones violentas. Natalie tenía 19 años y un futuro por delante. Su muerte no solo marcó a su familia y amigos, sino que también se convirtió en un recordatorio de cómo una serie de decisiones, encuentros y omisiones pueden confluir en un desenlace irreversible. Entre 2022 y 2023, varios hombres homosexuales fueron asesinados en Colombia, todos con un patrón similar. Las víctimas fueron contactadas a través de aplicaciones de citas. Posteriormente fueron asesinadas en sus viviendas, donde se les despojaba de pertenencias de valor, como dispositivos electrónicos y ropa de marca, y la evidencia apuntó a un solo sospechoso. Incluso un caso en el que se pensaba que la persona se había quitado la vida comenzó a ser revaluado a medida que se descubrieron más crímenes bajo circunstancias similares. Las investigaciones y el uso de tecnología permitieron rastrear al responsable, revelando la gravedad y la frecuencia de los asesinatos. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate hasta el final de este video. El caso del asesino de las aplicaciones de citas. Néstor Alberto Gómez León nació alrededor del año 1986, en Colombia, en un hogar de escasos recursos, donde su madre, Alicia, luchó con esfuerzo para criarlo junto a sus 2 hermanos. La vida no siempre fue fácil para la familia, pero a pesar de las dificultades económicas, Néstor creció rodeado de amor, algo fundamental para su desarrollo. Alicia siempre fue madre y padre al mismo tiempo, ya que se encargó sola de la crianza de sus hijos, asegurándose de que tuvieran lo necesario para salir adelante. Desde muy pequeño, Néstor se mostró diferente a sus hermanos. Le gustaba maquillarse y, a menudo, se ponía los tacones de su madre. También disfrutaba jugando con muñecas. Así, cuando Néstor tenía alrededor de 4 años, su madre comenzó a percibir signos de su orientación sexual. Aunque en esa época no existía tanta aceptación social como ahora, Alicia no solo entendió a su hijo, sino que lo apoyó incondicionalmente. Pero no fue hasta los 16 años que Néstor le confesó a su madre que no le gustaban las mujeres, sino los hombres. A pesar de los desafíos que la vida les presentó, Néstor nunca dejó de luchar por sus sueños. Se dedicó a la carrera de enfermería y trabajó en varios hospitales y clínicas. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la estética, por lo que estudió también en este campo. Incluso viajó a España para especializarse en esa área. Este viaje marcó mucho a Néstor, quien para cuando los hechos que narraremos hoy sucedieron, estaba buscando oportunidades laborales para mudarse a aquel país. Con esto en mente, llegamos al 10 de marzo de 2023. Ese día, Néstor y su madre hablaron por última vez. Durante esa conversación, el hombre le comentó a Alicia sobre sus planes de viajar y las ilusiones que tenía para un futuro lleno de oportunidades.
La mujer nunca imaginó que esa sería su última conversación. En las horas siguientes, Néstor no volvió a comunicarse. La preocupación de Alicia comenzó a crecer, pero pensó que tal vez su hijo estaba ocupado o que simplemente no podía atender el teléfono. El viernes por la noche pasó, y luego el sábado y domingo también sin ninguna respuesta. Alicia, que siempre había estado en contacto con Néstor, empezó a sentirse extraña. Algo no estaba bien. Intentó llamarlo varias veces, pero las llamadas no fueron contestadas. Los mensajes que le envió quedaron sin respuesta, lo que la llenó de angustia. La incertidumbre aumentaba con cada hora que pasaba, y la mujer sentía un mal presentimiento. Desesperada, Alicia comenzó a buscar entre los amigos de su hijo, pero nadie sabía nada sobre su paradero. Nadie había visto a Néstor desde su última conversación. Ante la imposibilidad de obtener respuestas, Alicia decidió ir al apartamento del joven el lunes por la mañana. Cuando llegó al edificio donde Néstor vivía, se encontró con la administradora del apartamento. Ella le informó que el carro de Néstor no había aparecido y que, aunque había habido movimiento en las luces del apartamento durante la madrugada, no lo había vuelto a ver. Alicia no podía creer lo que estaba oyendo, pero no tuvo más opción que entrar al lugar. Al ingresar en la habitación de Néstor, lo encontró allí, sin vida, con su rostro hacia la pared. Su cuerpo estaba semidesnudo, y junto a él había una jeringa grande. La escena era desconcertante. Alicia rápidamente se comunicó con la policía, y en cuestión de minutos varios efectivos llegaron al lugar. Al llegar al sitio, las autoridades empezaron la investigación, e inicialmente sugirieron que Néstor se había quitado la vida. La falta de señales evidentes de violencia y la presencia de la jeringa cerca de su cuerpo hicieron que la policía considerara esta hipótesis. Sin embargo, para Alicia, esta explicación era completamente inaceptable. Ella nunca creyó que su hijo, un joven lleno de sueños y proyectos, pudiera haber decidido acabar con su vida. Alicia recordó las últimas conversaciones que había tenido con él, sus planes de viaje, su entusiasmo por mudarse a España y la alegría que mostraba en esos momentos. Nada de eso indicaba que estuviera pasando por una crisis tan profunda como para tomar esa decisión tan irreversible. La presencia de la jeringa, los signos de una lucha en la habitación y la forma en que Néstor fue encontrado solo alimentaban su desconfianza en la versión oficial. Aunque las autoridades parecían conformarse con la hipótesis que ya tenían, Alicia no dejó de luchar por obtener respuestas, así que comenzó a insistir en que investigaran más a fondo, a cuestionar la investigación inicial y a exigir una explicación más clara. Al final, la presión que Alicia ejerció sobre las autoridades rindió sus frutos, y la investigación comenzó a dar giros inesperados, cuando los investigadores comenzaron a vincular el caso con un hombre llamado José Leonardo Quevedo Turizo, a quien Néstor conoció a través de las aplicaciones de citas en línea. José, un joven venezolano de 21 años, parecía ser un chico común a simple vista. Había llegado unos años antes de los hechos a Bogotá, buscando nuevas oportunidades, y no era alguien que levantara sospechas. Sin embargo, pronto se descubriría que su naturaleza era completamente diferente a la de un joven común. Y es que, si bien José pasó desapercibido para la mayoría de las personas, detrás de su fachada común, ocultaba una oscuridad aterradora. Para entender un poco a lo que nos estamos refiriendo, tenemos que saber que, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, Bogotá fue escenario de una serie de asesinatos que dejaron a la comunidad en shock. Las víctimas eran hombres homosexuales que habían sido contactados a través de aplicaciones de citas. Las autoridades pronto comenzaron a notar un patrón escalofriante en los crímenes. Las víctimas eran estranguladas y sus pertenencias de valor, como celulares de alta gama, computadoras, relojes y equipos de computación, desaparecían. A pesar de que el asesino tenía una habilidad natural para cubrir sus huellas, los pequeños errores fueron los que finalmente lo delataron. Por ejemplo, los videos de seguridad de los edificios de las víctimas, que en varias ocasiones captaron al hombre. Además, algunos de los objetos robados, especialmente los celulares y los equipos de juegos, comenzaron a aparecer en el mercado negro, lo que permitió a las autoridades seguir el rastro del sujeto y al final identificarlo como José. Los investigadores descubrieron que José se aprovechaba de su apariencia común para ganar la confianza de sus víctimas. Usaba las aplicaciones de citas para acercarse a hombres jóvenes, exitosos y abiertos sobre su orientación sexual. Una vez que lograba ganarse su confianza, los convencía de reunirse en un ambiente privado, ya sea en su apartamento o en el de ellos.
Después de un momento íntimo, los atacaba con brutalidad, robándoles sus pertenencias y, en algunos casos, incluso llevándose prendas de ropa de las víctimas. El hombre era meticuloso, eliminaba cualquier evidencia y borraba los rastros que pudieran delatarlo. Lo que hacía aún más inquietante su modus operandi era la forma en que planeaba sus crímenes. Durante las horas nocturnas, José rondaba las calles de uno de los barrios de Bogotá, donde vivían varias de sus víctimas, buscando a su próximo objetivo. Su perfil en las aplicaciones de citas le permitió acercarse a hombres vulnerables y crear una falsa sensación de confianza. José fue finalmente arrestado el 16 de mayo de 2023, cuando las pruebas en su contra ya eran abrumadoras. Se le encontró en posesión de varios de los objetos robados de las víctimas, y la policía también halló registros de su actividad en las aplicaciones de citas, lo que lo vinculaba directamente a los asesinatos. El primer caso que dio inicio a la investigación ocurrió el 27 de octubre de 2022, cuando un cuerpo fue hallado en un apartamento. El hombre encontrado era José Luis Santamaría Castillo, un médico panameño de 35 años. El cuerpo presentaba signos de violencia, incluyendo 2 lesiones en el pecho y una mortal en el cuello. A pesar de los intentos de borrar las evidencias, la policía encontró 2 preservativos con fluidos seminales en la escena, que fueron utilizados para analizar el caso. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el robo de objetos de valor de la víctima, incluidos 2 teléfonos de alta gama, una tablet, un reloj inteligente y prendas de lujo, como chaquetas de cuero. Además, la información de los celulares de José Luis permitió rastrear su ubicación y obtener detalles clave. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió que otros asesinatos seguían un patrón similar. El 11 de abril de 2023 fue hallado sin vida Jason Molina Triana en su casa. Jason era un joven abiertamente gay de 23 años, oriundo de Villeta, Cundinamarca, estudiante de ingeniería química y recordado como una persona amable y seria. Su cuerpo fue hallado por su pareja sentimental en su residencia al nororiente de Medellín. El cuerpo de Molina fue encontrado completamente desnudo, cubierto por una frazada y recostado en su cama, sin signos evidentes de violencia. Previo a este acontecimiento, la víctima había sido vista con otro hombre, desconocido para los vecinos, que ingresó a la propiedad. En la casa faltaban objetos de valor como dinero o celulares. La ubicación de los dispositivos y el análisis genético de las distintas muestras permitió vincular a José con los crímenes. Las sospechas incrementaron aún más cuando, en redes sociales, se encontraron unas fotos del hombre con las prendas de las víctimas. Y aunque para este punto podríamos pensar que la investigación estaba completa, las autoridades no lo detuvieron, dando paso a que cobrara más víctimas. Pero a pesar de no tenerlo en ese momento, la investigación continuó tomando fuerza con el asesinato de David Steven Mosquera Cobo, un joven actor y estudiante, el 6 de mayo de 2023 en Bogotá. Este asesinato fue clave, ya que el rastreo de las pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad llevaron directamente a José. Los investigadores encontraron evidencia clara de que José había estado en el apartamento de David, y los objetos robados de la víctima comenzaron a aparecer en el mercado negro. El caso de José Ariel Jiménez Rodríguez, una víctima más de José, ocurrió el 11 de mayo de 2023 en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá. La policía encontró a José Ariel desnudo y asfixiado en su apartamento, y los objetos robados de la víctima también coincidían con el modus operandi de José. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron a un hombre entrando y saliendo del edificio con las pertenencias de José Ariel, lo que permitió identificarlo aún más como el asesino. Con toda esta información fue un periodista quien se acercó a la madre de Néstor para informarle de las similitudes del caso de su hijo con el modus operandi de José. Ella les transmitió esta información a las autoridades, y de esa forma se pudo determinar que el joven era la 5ª víctima del asesino en serie venezolano. Con toda esta información, el juicio contra José comenzó en mayo de 2024, un año después de su captura. Durante las primeras audiencias, el fiscal presentó las pruebas que lo vinculaban con los crímenes. Entre ellas, se encontraban las huellas dactilares encontradas en los vehículos de las víctimas, las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a José entrando y saliendo de los apartamentos de las víctimas, y los objetos robados que fueron rastreados hasta él. La evidencia mostraba un patrón claro. José contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, las manipulaba y las asesinaba, luego robaba sus pertenencias.
A pesar de estas pruebas, José se declaró no culpable en todo momento. Se mostró desafiante durante las audiencias, negando haber cometido los asesinatos, aunque la evidencia en su contra era abrumadora. Esta actitud sorprendió a muchos, ya que las pruebas eran tan claras que muchos esperaban una confesión o al menos un reconocimiento parcial de su responsabilidad. En marzo de 2024, el juicio estuvo a punto de colapsar debido a un tecnicismo legal relacionado con el vencimiento de los términos de detención de José. Este contratiempo generó una gran indignación entre las familias de las víctimas, quienes temían que José fuera liberado por un error técnico. Afortunadamente, el juez a cargo del caso prorrogó la detención de José, considerando que seguía siendo un peligro para la sociedad. Esta decisión fue un respiro para las familias de las víctimas, quienes temían que el proceso judicial se viera afectado por un tecnicismo que podría haber permitido la liberación de un asesino tan peligroso. Finalmente, en abril de 2025, José fue condenado a 39 años y 4 meses de prisión por el asesinato de José Luis Santamaría Castillo. La condena fue el resultado de un juicio largo y complicado, pero, a pesar de la magnitud de las pruebas, hubo una controversia significativa. La jueza que dictó la sentencia rechazó los agravantes por crímenes de odio, argumentando que no había pruebas suficientes para demostrar que los crímenes fueron motivados por intolerancia sexual. Esta decisión fue muy criticada por las familias de las víctimas, quienes sentían que la sentencia no reflejaba la gravedad del crimen y la naturaleza de los asesinatos. A pesar de la condena por el asesinato de José Luis, el juicio por los otros crímenes continuó. La Fiscalía presentó pruebas adicionales relacionadas con el asesinato de Jason Molina Triana, David Steven Mosquera Cobo, José Ariel Jiménez Rodríguez y Néstor Alberto Gómez León. Sin embargo, la acusación en el caso de José Ariel fue particularmente polémica. Aunque la policía había encontrado pruebas claras de que José estuvo involucrado en su muerte, la jueza dictaminó que no había suficientes pruebas para condenarlo por homicidio en su caso, y solo fue condenado por el hurto de las pertenencias de la víctima. Esta decisión fue apelada por el fiscal y el abogado defensor de la víctima, quienes insistieron en que las pruebas de la causa de la muerte y las circunstancias apuntaban de manera clara a que José había asesinado a José Ariel. En el momento en el que estamos realizando este video, a inicios de febrero de 2026, el juicio sigue en curso y se espera que José enfrente más cargos relacionados con los homicidios de otras víctimas. Las familias de las víctimas continúan buscando justicia y esperan que la Fiscalía pueda demostrar la responsabilidad de José en cada uno de los homicidios. El proceso judicial ha sido largo, pero las autoridades siguen trabajando para asegurarse de que José sea condenado por todos los crímenes que cometió. El caso también ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de la comunidad homosexual en Colombia, especialmente en relación con el uso de aplicaciones de citas. Las familias de las víctimas y los activistas que defienden los derechos de esta comunidad han insistido en que se deben tomar medidas más estrictas para proteger a los usuarios de estas plataformas y evitar que depredadores como José puedan seguir atacando a personas vulnerables. A pesar de las ventajas que ofrecen estas plataformas para conectar con personas afines, también son un terreno fértil para depredadores como José, que se aprovechan de la confianza de sus víctimas para cometer crímenes horribles. Las aplicaciones de citas, aunque útiles para encontrar pareja o amistad, también ocultan un lado oscuro que muchos no consideran, como el riesgo de encontrarse con personas con intenciones muy distintas a las aparentes. Este caso nos recuerda la necesidad urgente de mejorar la seguridad digital y fomentar la conciencia sobre los peligros que acechan en la web. Las redes sociales deben ser herramientas de conexión, pero también de cautela, y es fundamental que las personas aprendan a protegerse y estar alertas a las señales de peligro. A medida que las plataformas evolucionan, también debe hacerlo la forma en que nos cuidamos en línea, para que tragedias como esta no se repitan. En abril de 2016, en la ciudad de Seattle, en Washington, Estados Unidos, una mujer desapareció tras una cita con un hombre que conoció a través de Internet. Su exesposo se dio cuenta que algo andaba mal a la mañana siguiente, cuando no se presentó para recibir a sus hijas y dejó de responder cualquier intento de contacto. Lo peor sucedió horas después de que se denunciara su desaparición, cuando unos restos humanos cortados en pedazos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad.
Este hallazgo dio paso a una investigación que reveló el oscuro pasado de la persona con la que ella había estado conviviendo. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final del video. El caso de Ingrid Laine. El sábado 9 de abril de 2016, a las 4:19 de la tarde, la policía de Washington recibió una llamada desde una zona residencial del norte de la ciudad. Un vecino informó haber encontrado bolsas de plástico inusualmente pesadas dentro de un contenedor de reciclaje ubicado frente a su vivienda. Al revisar su contenido, creyó reconocer lo que parecían ser restos humanos. Agentes policiales y personal forense acudieron al lugar y aseguraron la escena. Dentro de varias bolsas se hallaron partes de un cuerpo humano cortado en pedazos. Los restos correspondían a una mujer adulta y parecían recientes, sin signos avanzados de descomposición, lo que indicaba que la muerte había ocurrido poco tiempo antes del hallazgo. Ante la naturaleza del descubrimiento, el área fue acordonada y se inició una investigación conjunta entre la policía y la oficina del médico forense para confirmar la identidad de la víctima. Aunque el cuerpo no se encontraba completo, fue posible establecer características físicas generales y rasgos visibles que no habían sido alterados por los cortes. Mientras se realizaban los primeros análisis, las autoridades revisaron reportes recientes de personas desaparecidas en la región. Ese mismo día, horas antes del hallazgo, se había recibido una denuncia por la desaparición de una mujer de 40 años, residente del área metropolitana de Seattle. La comparación entre los restos recuperados y la información del reporte permitió establecer una coincidencia preliminar. Posteriormente, la identidad fue confirmada mediante registros dentales y características físicas distintivas. La víctima era Ingrid Laine, enfermera y madre de 3 hijas. La confirmación oficial fue comunicada a la familia en las horas siguientes, mientras la investigación avanzaba para determinar las circunstancias de su muerte. Ahora debemos responder 2 preguntas muy importantes. ¿Quién era Ingrid? ¿Y cómo llegó a esa terrible situación? Ingrid Marie Laine nació a mediados de la década de 1970 en Estados Unidos. Para 2016 tenía 40 años y residía en el estado de Washington, dentro del área metropolitana de Seattle. Estaba divorciada desde 2014 de un hombre llamado Philip Laine, de quien conservó el apellido y con quien había tenido 3 hijas, Reese, Brooke y Noelle. Tras la separación, compartían la custodia de las niñas. Ingrid vivía con ellas y organizaba su vida cotidiana en función de su trabajo y la crianza. Respecto a sus estudios, se había formado como enfermera titulada y trabajaba en el sistema de salud local. Su entorno la describía como una mujer responsable, dedicada a su profesión y a sus hijas. No llevaba una vida social particularmente expuesta y mantenía rutinas estables. Luego de su divorcio, y tras un periodo centrado exclusivamente en su familia, Ingrid comenzó a retomar su vida personal. En ese contexto, empezó a utilizar plataformas de citas en línea, sin que existieran antecedentes de conflictos, amenazas o situaciones de riesgo conocidas. Nada en su entorno inmediato indicaba que una tragedia estaba a punto de suceder. Así las cosas, la desaparición de Ingrid fue denunciada la mañana del sábado 9 de abril de 2016. De acuerdo con el acuerdo de custodia vigente, su ex esposo, Philip, debía llevar a las niñas a la casa de Ingrid ese día. Al llegar al lugar, no obtuvo respuesta. Tras varios intentos de contacto sin éxito y ante la ausencia de señales de actividad, Philip informó la situación a la madre de Ingrid. Ella se trasladó al domicilio y al no recibir respuesta en la puerta, ingresó utilizando una llave de repuesto. En el interior, no observó signos de ingreso forzado ni desorden. La vivienda se encontraba en condiciones normales. Sin embargo, algunos elementos llamaron la atención de inmediato. Objetos personales de uso habitual permanecían dentro de la casa, incluyendo su teléfono móvil, su bolso y otros dispositivos. El vehículo de Ingrid no estaba en el lugar. No se encontró ninguna nota ni evidencia que explicara una salida planificada. Ante la combinación de ausencia de comunicación,
ruptura de rutina y la situación vinculada a sus hijas, la familia consideró la desaparición como irregular desde el primer momento. A las 10:42 de esa misma mañana, la madre de Ingrid llamó a la policía para denunciar formalmente la desaparición. Unas horas después, como ya sabemos, el cuerpo fue encontrado. Debido al estado en que se encontraban los restos, la determinación inicial de la causa de muerte no pudo establecerse de inmediato. Fue a medida que se recuperaron más partes del cuerpo en distintos puntos de la ciudad que los forenses pudieron avanzar con una evaluación más completa. El examen reveló la presencia de lesiones compatibles con estrangulación manual. Se identificaron marcas en el cuello y signos internos asociados a asfixia, incluyendo hemorragias petequiales. El análisis toxicológico indicó la presencia de alcohol en sangre en un nivel inferior al considerado legalmente como intoxicación. No se detectaron drogas en el organismo. Con base en estos hallazgos, el médico forense determinó que la causa de la muerte fue homicidio por estrangulación. Una vez con el cuerpo identificado, la policía inició una investigación para determinar qué había pasado con la mujer. Según los reportes, la última actividad conocida de Ingrid tuvo lugar la noche del viernes 8 de abril de 2016. Ese día había acordado encontrarse con un hombre con el que mantenía contacto reciente a través de una plataforma de citas en línea. Según testimonios de algunas amigas, Ingrid se veía con él de manera esporádica y ellas ni siquiera sabían su nombre. Ambos asistieron a un partido de béisbol. Registros de cámaras de seguridad del estadio confirmaron su presencia conjunta durante el evento. En las imágenes se les observa ingresar, desplazarse por las instalaciones y ocupar sus asientos sin que se detecten incidentes visibles. Tras finalizar el partido, las cámaras de seguridad los registraron saliendo del estadio y desplazándose hacia locales cercanos. Posteriormente, se constató que regresaron juntos al domicilio de Ingrid en transporte público. El último mensaje enviado desde el teléfono de Ingrid fue registrado a las 22:35 horas. En él, le indicaba a una amiga que se encontraba en una reunión y después de eso no volvió a comunicarse con nadie. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. La misión principal se volvió identificar a este hombre, y los investigadores dieron rápidamente con su identidad. Era John Robert Charlton, de 37 años, residente del estado de Washington. De acuerdo con la información obtenida, él e Ingrid mantenían contacto desde hacía aproximadamente un mes. De John se sabe que nació en Estados Unidos a fines de la década de 1970. Creció en un entorno familiar estructurado, junto a sus padres y una hermana. Durante su infancia y adolescencia, no se registraron episodios públicos relevantes, aunque con el paso de los años, su relación con el núcleo familiar se deterioró de forma progresiva. En la adultez temprana, John comenzó a desplazarse entre distintos estados del país. Vivió en Montana, Idaho, Utah, Mississippi y Washington, sin establecerse de manera prolongada en un mismo lugar. Su trayectoria laboral fue inestable, con empleos temporales y periodos prolongados sin trabajo registrado. Entre finales de los años 90 y la década de 2000, acumuló antecedentes penales en múltiples jurisdicciones. Fue detenido y condenado por delitos relacionados con robos, posesión de drogas, agresiones y un robo agravado. En 2006, fue sentenciado por un delito grave que implicó el uso de violencia y posteriormente cumplió penas de prisión en el sistema penitenciario estatal. Recuperó la libertad en 2014. Ese mismo historial llevó a que, años antes, sus propios padres solicitaran una orden de restricción en su contra. En documentos judiciales manifestaron temor por su comportamiento, describiendo episodios de agresividad, amenazas verbales y conductas imprevisibles. La orden fue posteriormente levantada,
pero quedó registrada como antecedente. Tras su liberación, John regresó al estado de Washington. No contaba con domicilio propio ni con un vehículo. Se alojaba de manera intermitente en casas de conocidos, exparejas o familiares. Durante ese período utilizó plataformas de citas en línea, donde se presentaba como una persona interesada en vínculos informales y encuentros sociales. Personas que mantuvieron relaciones previas con él declararon posteriormente que el hombre podía mostrarse atento y afable en los primeros contactos, aunque con el tiempo exhibía conductas controladoras y episodios de agresividad, especialmente asociados al consumo de alcohol. Ninguna de esas denuncias había derivado hasta entonces en causas penales abiertas por violencia de género. Así, la primera vez que fue contactado por los investigadores, John manifestó haber pasado la noche del 8 de abril con Ingrid, aunque afirmó no haber permanecido en su domicilio. Sostuvo que, tras finalizar la salida, ella lo habría dejado en un punto de la ciudad y que no volvió a verla. Las declaraciones iniciales de John presentaron imprecisiones en relación con los horarios, los desplazamientos y las circunstancias de su última interacción con Ingrid. A partir de esas inconsistencias, los investigadores lo consideraron la última persona conocida que había estado con la mujer antes de que le quitaran la vida. En ese momento, fue clasificado como persona de interés mientras la investigación continuaba avanzando. El siguiente paso de las autoridades fue revisar la vivienda de Ingrid. Si bien en un primer momento no se detectó nada raro durante una inspección más exhaustiva, los técnicos forenses hallaron bolsas plásticas similares a las utilizadas para desechar los restos de la mujer. En el baño se localizó una herramienta de gran tamaño compatible con corte de tejidos y hueso, que presentaba restos de material biológico. El uso de luminol permitió detectar rastros de sangre que no eran visibles a simple vista, especialmente en el área del baño. Análisis posteriores confirmaron que se trataba de sangre humana. También se recuperaron pequeños fragmentos óseos en el sistema de desagüe. Días después, el vehículo de Ingrid fue localizado estacionado en un barrio residencial. En su interior se encontraron más bolsas plásticas del mismo tipo y se levantaron huellas dactilares. Algunas de ellas correspondían a John, lo que permitió establecer un vínculo directo entre el sospechoso, el automóvil y los elementos utilizados para el traslado de los restos. Con la evidencia reunida, John fue detenido y formalmente acusado de quitarle la vida a Ingrid. Inicialmente, los cargos presentados correspondieron a homicidio, mientras la Fiscalía continuaba consolidando pruebas forenses y testimoniales. Durante el avance de la investigación, los fiscales incorporaron los resultados de la autopsia, los análisis de la escena del crimen, las huellas dactilares halladas en el vehículo de la víctima y los registros de cámaras de seguridad. Con esos elementos, la acusación fue elevada a asesinato en primer grado, al considerar que existían indicios de intencionalidad y premeditación. Adicional a esto, se presentó la reconstrucción de los hechos. Las pruebas indicaron que Ingrid regresó a su domicilio acompañada por John tras finalizar la salida. En el interior de la vivienda se produjo un episodio de violencia, seguramente una discusión que fue escalando hasta volverse física. En ese momento el hombre, valiéndose de su superioridad corporal y cegado por la ira, puso sus manos alrededor del cuello de la mujer hasta que ella dejó de respirar. Una vez producida la muerte, el cuerpo fue cortado por John dentro del baño de la vivienda. Para ello, utilizó una herramienta de corte de gran tamaño. Posteriormente, colocó los restos en bolsas plásticas, los cuales fueron trasladados en el vehículo de Ingrid y abandonados en distintos puntos de la ciudad. También se enfatizó que no se hallaron indicios de participación de terceras personas. Con toda la evidencia, el caso fue programado para juicio en 2017. Sin embargo, antes de que se iniciara la selección del jurado, John sorprendió a todos y aceptó un acuerdo para declararse culpable del cargo de asesinato en primer grado. Esto evitó un prolongado juicio y además le valió una condena con mejores términos. En la audiencia de sentencia,
la Fiscalía expuso los hechos probados del caso y el impacto del crimen en la familia de la víctima. La defensa no cuestionó la responsabilidad penal, pero solicitó que se considerara la declaración de culpabilidad como atenuante. De acuerdo con la legislación del estado de Washington y debido a la forma en que se produjo la muerte, el tribunal impuso la pena máxima permitida: 333 meses de prisión, equivalentes a 27 años y 9 meses. La sentencia fue dictada sin posibilidad de libertad condicional anticipada ni posibilidades de apelación. Durante la audiencia de sentencia, John realizó una intervención breve ante el tribunal. Manifestó arrepentimiento y ofreció disculpas a la familia de Ingrid, sin brindar detalles adicionales sobre los hechos ni explicar las circunstancias del crimen. No realizó declaraciones posteriores ni concedió entrevistas. Al final, lo que pasó aquella noche en la casa de la mujer sigue y seguirá siendo un misterio. También se incorporaron las declaraciones de impacto de los familiares de Ingrid, quienes expusieron las consecuencias permanentes del homicidio. Las intervenciones familiares pusieron especial énfasis en la pérdida de la madre y en el efecto irreversible que el crimen tuvo sobre sus 3 hijas. Se describió la dificultad de comunicarles la muerte de su madre y la imposibilidad de ofrecerles una explicación que pudiera resultar suficiente. Tras el fallecimiento de Ingrid, la custodia de las niñas quedó a cargo de su padre, conforme a los acuerdos legales vigentes. Otros miembros de la familia participaron en el acompañamiento y cuidado, mientras se intentaba restablecer una rutina estable para las menores. Con la condena establecida, la investigación judicial quedó formalmente concluida. No se identificaron otros responsables ni se abrieron causas adicionales vinculadas al crimen. El caso de Ingrid Lyne se cerró en el ámbito legal, mientras sus consecuencias permanecieron en el plano familiar y personal, fuera de los registros judiciales. El crimen expuso patrones conocidos: encuentros iniciados en entornos digitales, confianza construida en poco tiempo y violencia ejercida en espacios privados sin testigos. Elementos que, considerados de forma aislada, no resultan excepcionales, pero que en conjunto derivaron en un hecho irreversible. La resolución judicial puso fin al expediente, pero no a las consecuencias. Para la familia, el caso no terminó con la sentencia. Para las hijas de Ingrid, la ausencia se convirtió en una condición permanente. Historias como esta no se distinguen por señales evidentes previas ni por desenlaces imprevisibles. Se construyen en silencio dentro de rutinas comunes y decisiones cotidianas. Por eso, más allá del archivo del caso, sus efectos continúan fuera del registro oficial.